Muy buenos días, queridos alumnos. El día de hoy vamos a hablar de la literatura medieval española. Esa literatura medieval española que se ha desarrollado justamente cuando se encontraban de moda los castillos, los caballeros, las princesas y todas esas cosas que le dan que son propias de la Edad Media. Bueno, la literatura medieval española comprende las obras literarias escritas en castellano medieval entre los comienzos del siglo VIII y finales del siglo XV. Esta, esta etapa o estas obras literarias constituyen la primera etapa de lo que posteriormente sería la literatura española. Vamos a conocer algunos aspectos históricos que sucedían en ese entonces. Bueno, primero debemos recordar que España se encontraba bajo el dominio romano. Pero sin embargo, ¿qué pasaba? Este imperio romano va a caer poco a poco, paulatinamente. Entre los siglos III y IV, la literatura latina ya no es la misma, ya no es la misma de ese entonces, de lo que era, ya no es la que da la luz, por así decirlo. Los césares o los gobernantes romanos no se ocupaban de favorecer a los literatos como sí lo hizo Augusto, el primer César. Ellos se encargaban más de cosas triviales. Es entonces cuando la iglesia se encarga de recoger reliquias y vivificarlas. Recuerda que para ese entonces ya la iglesia, perdón, la religión que se había impuesto en el Imperio Romano era el cristianismo. Entonces, pasando todas estas dificultades, vemos que España se ve invadida por los turcos, es decir, que se produce la invasión musulmana o árabe y con ello, bueno, estos musulmanes o árabes expulsan a los romanos de España y los españoles comenzaron a procurar comenzaron a pelear por su libertad. Es allí donde surge la llamada Guerra de la Reconquista, donde vemos a los españoles que se habían agrupado en las zonas montañosas, haciendo frente a los árabes para expulsarlos de su territorio y poder establecerse como una nación que posteriormente lo logre. Bueno, justamente, y estos acontecimientos tienen mucho que ver porque justamente vamos a conocer los antecedentes de la literatura medieval. Los antecedentes de la literatura medieval tienen mucho que ver con esta etapa histórica. Los antecedentes son la glosa y las jarchas mozárabes. ¿Qué eran las glosas? Las glosas eran las primeras manifestaciones lingüísticas que, del español. Eran anotaciones como estás visualizando en esta imagen. A ver, mira, estas anotaciones al costado o al margen de un texto constituyen las glosas. ¿Qué pasaba? La mayoría de textos oficiales estaba escrito en latín, en un latín culto, el cual era un poco difícil de comprender. Y la mayoría de estos textos oficiales estaban a cargo de los clérigos. Y ellos, buscando que se les ayudara, contrataron a personas para que les pudieran llevar también cierta información. Y esas personas no pudiendo entender al pie de la letra estas palabras escritas en latín culto, y fueron haciendo anotaciones al costado de los textos, lo que constituyó las famosas glosas, o sea, textos que estaban escritos en una lengua romance. Pasemos ahora a las jarchas mozárabes. Las jarchas mozárabes son las primeras manifestaciones literarias. Muestra, muestra la lírica popular de los mozárabes. ¿Quiénes eran los mozárabes? Eran cristianos que convivían abiertamente con los musulmanes. Muchos españoles que no lograron replegarse en las zonas montañosas comenzaron a convivir abiertamente y en forma pacífica con los invasores musulmanes o árabes. Y de alguna manera comenzaron a mezclar su lengua, o sea, la lengua, la lengua romance que fueron adoptando con con la lengua árabe. Y producto de esta mezcla surgieron lo que se conoce como jarchas mozárabes, que son hermosas composiciones líricas. Estos son los antecedentes de la literatura medieval española. Vamos a ver algunas características de esta literatura medieval. Mira, justamente se puede dividir esta literatura de la siguiente manera. Mira, se da una alta edad media, donde la lengua que predomina es el latín culto. Y esta lengua
del latín culto está escrito, bueno, en la visión que tenían, perdón, en esta alta edad media era teocéntrica, quiere decir que todo giraba en torno a Dios. Y recuerda que el latín culto, mayormente los que escribían los textos en latín culto, eran los clérigos. Es así que los textos tenían una finalidad moralista. Mayormente se escribieron la vida de ciertas personas, la vida de los santos, o sea, con eso nació la hagiografía. Luego viene lo que es la época del medievo, propiamente dicha, donde van a surgir varias lenguas neolatinas o las llamadas lenguas romances. Ya tienen una posición antropocéntrica, que quiere decir que ya el centro de las cosas ya no va a ser Dios, sino el centro de las cosas va a ser la nación, y van a tener una finalidad nacionalista. En esta época surgen lo que se llaman los cantares de gesta, y el más famoso de ellos es el cantar del Mio Cid. Luego vemos en la Baja Edad Media que se da una posición antropocéntrica y teocéntrica, o sea, a la vez, y surge justamente lo que es el humanismo. ¿Cuáles fueron las manifestaciones literarias que predominaron en el medievo? Al medievo lo podemos dividir en dos periodos. En el primer periodo comprende el siglo IV hasta el siglo VIII. Aquí vamos a ver que las manifestaciones literarias que sobresalieron fueron el Méster de Juglaría y el Méster de Clerecía. El Méster de Juglaría bueno, estaba dado por los poetas juglares, o sea, los poetas populares. Eran como una especie de trovadores y sobresalieron el cantar de gesta, bueno, los famosos cantares de gesta. Dentro de los cantares de gesta, el más conocido es el cantar del Mío Cid. Debo decirte que el cantar de gesta o este Méster de Clerecía se encargaba de ensalzar la figura de un héroe. En el cantar de Mío Cid se ensalza la figura de don Rodrigo Díaz de Vivar. También sobresalieron otros cantares como el cantar de Roldán en Francia, el cantar de los Nibelungos en Alemania. Luego, en el Méster de Clerecía, que estaba dado por los clérigos, bueno, son quienes, los representantes del Méster de Clerecía eran mayormente los clérigos. Vamos a ver que el tipo que resalta, o el tema que resalta más que todo es el tema moral y religioso. Ya no van a exaltar la figura de un héroe, sino van a exaltar un tema moral, religioso, filosófico. Sobresale el libro del Buen Amor, cuyo autor es el arcipreste de Ita. También tenemos otro, otros autores que también resaltan en esa época, como son los romanceros, las elegías. Bueno, pasemos ahora al segundo periodo, que comprende del siglo XIV hasta el siglo XV. Aquí en esta etapa se dio el humanismo. Bueno, vemos que en la lírica destaca Coplas a la muerte de su padre, escrita por Jorge Manrique. Tenemos también los sonetos de Marqués de Santillana. Tenemos el Cancionero, que es una obra de Francesco Petrarca, un escritor italiano. Y en la épica sobresale Amadís de Gaula, que es una novela de caballería. Tenemos la Divina Comedia de Dante Alighieri y el Decamerón de Giovanni Boccaccio. Entonces, esto es lo que va a sobresalir, esas manifestaciones son las que van a sobresalir en esta época del medievo español. Vamos a ampliar un poquito y vamos a hablar acerca del Méster de Juglaría, que como te había mencionado, aparecen los famosos, bueno, aparecen los cantares de gesta en lengua vulgar, escritos en lengua vulgar, en un castellano vulgar. Estos poemas son de autores desconocidos que se cantaban, como puedes visualizar en la imagen. Se cantaban las hazañas de un héroe que representaban a una comunidad. Los juglares acudían a todo tipo de recursos gestuales y técnicas de expresión oral para poder dar vida a sus dramatizaciones. Aquí se ve un equilibrio entre la originalidad y la inventiva. Los juglares eran una especie de artistas ambulantes que iban de pueblo en pueblo cantando estas canciones, estos que se llaman cantares de gesta, donde ensalzaban la figura de un héroe. En el Méster de Clerecía, aquí aparece la cuaderna vía, que es una forma literaria, es bueno, hablando de la métrica, es una forma especial de utilizar la rima, bueno.
utilizada por los clérigos para desarrollar sus temas. Los clérigos cultos deciden hacer literatura en lengua romance, es decir, en una lengua no latín, no el latín culto, sino la lengua que se estaba adoptando en ese entonces por la mayoría de hablantes de un determinado lugar. Se pretendían informar a través de sus composiciones líricas sobre temas sacros y formar un espíritu religioso en el pueblo. Posteriormente hemos visto que en el segundo periodo destaca la figura en la lírica, destacaba Jorge Manrique, te quiero hablar un poco de él. Vamos a ver que Jorge Manrique nació en Nava en el año de 1440, vivió la guerra civil entre Juana la Beltraneja e Isabel la Católica, perteneció a una familia noble, fue poeta y soldado, y murió al intentar tomar el castillo de Garcimuñoz. Escribió cancioneros de aire cortesano, fue el máximo representante de la elegía o lírica española y fue el maestro de la copla de pie quebrado. Incluso vamos a ver que la forma de escribir, o sea, de esta copla de pie quebrado, posteriormente se va a llamar copla, va a tomar el nombre de Manrique. Bueno, se denominó pues una copla manriquiana. Vemos la estructura de su obra que más resalta, Coplas a la muerte de su padre. Aquí nos va a hablar de la fugacidad de la vida, del tiempo del placer, va a ser una invocación a Cristo donde nos presenta el sentido de la vida. Además, los temas que se observan es lo transitorio y el poco valor de las cosas, es decir, lo transitorio lo vemos a través de la hermosura, la fuerza corporal juvenil, la riqueza. También hace referencias históricas, por ejemplo, el brío cortesano de los monarcas. Aquí tenemos una copia de su obra. También se va a ver la evocación y elogio de don Rodrigo, que es su padre, en comparación con grandes hombres romanos. Está presente el diálogo entre la muerte y el maestre. Se establece la visión de la vida terrenal, de la fama y la eternidad. Oración del maestro a Jesús, palabras finales del autor. Esta obra de Coplas a la muerte de mi padre, Jorge Manrique, se nota el amor que el poeta tiene hacia su padre y también en la admiración que él tiene. Esta obra es muy importante en que corresponde a la lírica medieval española. Aquí te muestro algunos versos. Mira, recuerde el alma dormida, avive el seso y despierte contemplando cómo se pasa la vida, cómo se viene la muerte tan callando, cuán presto se va el placer, cómo, después de acordado, da dolor, cómo a nuestro parecer, cualquier tiempo pasado fue mejor. Aquí observamos, no, mira, dice, recuerde el alma dormida, vive el seso, o sea, que recuerdes tú, ¿no? Que despiertes y observes cómo es que la vida se pasa, mira, cómo se pasa la vida, cómo se viene la muerte en un momento a otro. Es lo que más o menos se quiere dar a entender este fragmento. Aquí tenemos otro, mira. Nuestras vidas son los ríos que van a dar a la mar, que es el morir. Allí van los señoríos, derechos se va a acabar y consumir. Allí los ríos caudales, allí los otros medianos y más chicos, allegados son iguales, los que viven por sus manos y los ricos. Aquí te indica que todas las vidas de nosotros, seas rico, pobre, todos van a dar a la mar que es el morir. Mira, aquí dice que en llegada a la muerte todos somos iguales. Bueno, estos son algunos versos que te he querido mostrar de la obra Coplas a la muerte de su padre. Me gustaría que puedas leer el texto completo. Muy bien, eso sería todo. Ya nos vemos hasta la próxima clase.